decimos, vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar, y mis caminos, tuyos son. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar, y mis caminos, tuyos son. Nunca habrá quien pueda amar. ¿Cuál eres tú? A ti será, decimos, a ti será gloria y honor y gran virtud. Levanta toda mi voz para tu nombre exaltar. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar, y mis caminos, tuyos son. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar, y mis caminos, tuyos son. Nunca habrá quien pueda amar. ¿Cuál eres tú? A ti será gloria y honor y gran virtud. Levantar toda mi voz para tu nombre exaltar. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar, y mis caminos, tuyos son. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar, y mis caminos, tuyos son. Tuyos son. Tuyos Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. En esta noche quiero hablar acerca de cómo orar acerca de nuestro sufrimiento. Nuestro tiempo de sufrimiento puede llegar a ser una oportunidad de inversión si aprendemos cómo orar cuando nos toca pasar por ese sufrimiento. Lo más importante que podemos hacer en el tiempo de sufrimiento es orar. Orar. Pero con demasiada frecuencia ni siquiera sabemos cómo hacerlo.
Yo sé que a todos nos toca pasar un momento de sufrimiento. Yo recuerdo que cuando era chico miraba las caras de los grandes y decía, yo no quiero ser mayor, como la canción de Roque Narvaja. No quiero ser mayor, no quiero tener un rostro malhumorado. Y los miraba y decía, se ve que cuando sea grande voy a tener problemas. Yo me decía a sí mismo, ¿no? Y yo decía, quiero permanecer en mi estado de niñez, pero eso es imposible, es imposible. Todos vamos a tener que sufrir en algún momento. Pero la ventaja que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, es que en tiempo de sufrimiento, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos el recurso de la oración. Lo que pasa es que en tiempo de sufrimiento parece que nos agarra un shock, no sabemos cómo orar, tenemos problemas con el tema de la oración. En tiempo de sufrimientos algunos creen que es inútil orar. Lo ven a Dios como enemigo, se le hace medio imposible. Me hace acordar esa palabra que dio el profeta Isaías, de parte de Dios, que decía, Dios a su pueblo, pero mi mano no se ha cortado para salvar. Mi oído no se ha agravado para oír. Así que es tiempo de clamar, es tiempo de creer que Dios tiene posibilidades de sacarnos de ese sufrimiento o hacer una obra que nosotros necesitamos. En tiempos de sufrimiento algunos creen que Dios no les escucha y se arma un conflicto no pequeño relacionado con la oración en su interior. Les cuesta ir a su cuarto de oración, le cuesta mucho, por lo tanto comienzan a dudar del poder de Dios, comienzan a dudar de la bondad de Dios, creen que Dios no es bueno, que los hace pasar por ese sufrimiento porque Él se las ha agarrado con Él especialmente. En tiempos de sufrimiento algunos creen que deben pedir oración a todos cuanto más puedan. Vieron que hoy tenemos el WhatsApp. Y ni bien uno tiene aflicción o está pasando por prueba, mensajito al pastor. Pastor, ore por mí. ¿Y el pastor qué te hace? Te clava un visto, ¿no? Y todos hacemos, sí, oramos. Te manda un pedido de oración y ahí inmediatamente oramos. Ya hay un sticker, oramos, para no estar escribiendo. Oramos. La pregunta mía, digo, ¿usted ora? Porque hay que ser fiel a lo que uno dice, ¿no? Le doy una recomendación. Ni bien venga un pedido de oración, allí nomás donde está, ore. Allí nomás, no espere ni para el momento en que usted tiene su tiempo de oración, ore inmediatamente porque la persona necesita oración ya. Por eso es que le manda un pedido de oración. Así que tómese por lo menos esa disciplina de orar al momento, al instante. Piden oración a todo el mundo. ¿Saben por qué piden oración a todo el mundo algunos? Porque dice, a mí Dios no me escucha. Y vaya a ser si alguno por ahí que tiene una unción especial y que sabemos que Dios lo usa, a ese Dios sí le va a responder. Tienen ese conflicto en el tiempo de aflicción, en los momentos difíciles. Algunos en tiempos de oración, ¿saben qué hacen? Acostumbran a animar a la gente y como saben que están pasando momentos de dificultades, esperan para charlar con él y dicen, estoy orando por vos. Nunca se acercó a alguien y le dijo, estoy orando por vos. ¿Cómo se siente la otra persona? Se siente respaldada, se siente bien, se siente animada. Pero hay pruebas y pruebas. Hay dificultades terribles que las personas viven. ¿Qué tal si viene alguien y vos le decís, estoy orando por vos? Y te pregunta y te dice, ¿y qué está orando por mí? ¿De qué forma está orando por mí? ¿Qué le vas a decir? Y bueno, oramos por que Dios te fortalezca, y si está enfermo, que Dios te pueda sanar, que pueda tener victoria en esta dificultad. Pero el tema es que la persona te mira a los ojos y te dice, ¿por qué está orando por mí?
Hay personas que la pasan muy mal. Hay personas que, por ejemplo, tienen su cónyuge que está ciego y la persona que vendría a ser su cónyuge son los ojos de la otra persona y de repente también le pasa algo. Y usted viene a querer alentar a la persona y la persona necesita verdadero aliento y te pregunta, ¿por qué está orando por mí, hermano? Por ahí te mira y te dice, bueno, ore por mí, pidiendo que yo no pierda el valor de este sufrimiento. Hay algo que nosotros deberíamos aprender en el sufrimiento. Hay un valor agregado que Dios nos quiere dar, que si no fuera por el sufrimiento, nosotros jamás lo tendríamos. Lo importante es que la oración nos pone en comunicación directa con Dios. ¿Cuánto lo creen a esto? Y eso quiere decir que su poder está disponible para nosotros, para poder alivianarnos las cargas, para poder llevar las cargas que nos toca pasar en la vida. Pero antes de examinar la experiencia de Pablo, que vamos a leer en esos versículos, recordemos que la verdadera oración es mucho más que pedirle a Dios que nos dé todo lo que nosotros necesitamos. Es mucho más que eso. Tenemos todo el derecho de venir ante su presencia porque la sangre de Cristo nos dio acceso libre. Es más, dice la Biblia que en el tiempo donde el Señor murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo y hoy tenemos el beneficio de poder entrar al lugar santísimo por su sangre. Es decir que tenemos comunicación directa con Dios. Lo que no tenemos derecho es venir ante su trono a exigirle. Usted no puede venir a exigirle a Dios que le dé lo que usted necesita, que es lo que hoy se enseña. Es lo que hoy te dicen, decretá que Dios lo tiene que hacer. Confesalo, Dios lo va a hacer. Él se obligó a su palabra a hacerlo, te dicen. Usted no puede venir con exigencia delante de Dios. Alguien dijo una vez, y esto es algo correcto, dijo que el propósito de la oración no es lograr que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo, sino que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Amén. Si algo debemos agradecer a Dios es por ciertas oraciones no respondidas. Porque hay veces que en el fragor del sufrimiento, de esa batalla que nos toca librar, hacemos cada oración. Yo he escuchado oraciones que dicen, Señor, mátame, quítame la vida, Señor. Yo creo que a veces el Señor nos debe mirar y se debe rascar un poquito la cabeza. Porque no entendemos nada. Algunos dicen, Señor, mátame, llévame. Y el tema cuando se acerca la muerte es, Señor, no respondas esta oración por ahora. Entonces te dicen, Señor, llévalo al otro, al compañero, llévatelo a él, porque él es la causa. Y ya lo meten ahí medio como preparado para que el Señor se lo lleve. Fíjate, Señor, es el momento donde está consagrado, nos falta el culto, llévatelo ahora, Señor. Que está bien. Hacemos cada oración terrible. Pero gracias a Dios que Él no responde a nuestras oraciones. Pero tenemos que agradecer mucho que Dios, inspirado, el Espíritu Santo inspiró a hombres para que nos deje ver, por ejemplo, en la vida de Jesús, qué hizo Él cuando sufrió. En el peor de su sufrimiento, en el momento más difícil, el Señor sabe qué hizo, oró a su Padre Celestial. El momento más difícil del Señor no fue en la cruz, fue antes de la cruz en Getsemaní, cuando Él tenía que disponerse, tener la disposición de ir y presentarse voluntariamente a entregar su vida por nosotros, donde el Padre iba a llenar la copa con todo el pecado de la humanidad. Se iba a hacer pecado. Ese fue el peor momento de nuestro Señor.
y que le decía a su discípulo, una cosa tengo que hacer y que me cuesta, y le va a costar a ustedes también, beber esa amarga copa del sufrimiento. Y dice la Biblia en Mateo 26 y otros versículos también de otros lugares, que el Señor oró una vez, oró por segunda vez y oró por tercera vez, diciéndole: Padre, si es posible, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a orar? Que no se haga como yo quiero, sino hágase siempre tu voluntad. Hágase tu voluntad. El salmista dijo algo parecido en el Salmo 69, que es un salmo mesiánico. Dice el verso 3, yo ya estoy ronco de tanto gritar, la garganta me duele, mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios. Es decir, que la oración nos ayuda a presentarnos delante de Dios. Yo no sé si alguna vez le tocó, pero hay momentos donde usted se va a poner a gritar y a clamar su petición, se va a enrojecer su garganta, sus ojos se van a cargar de muchas lágrimas. Va a esperar en Él y no va a desmayar, porque sabe que su petición fue presentada ante la presencia del Dios Todopoderoso. Este es un buen salmo cuando usted esté de rodilla, abra sus ojos y hágalo su oración. Ahora escuchemos a Pablo en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10, que dice lo siguiente. Vamos a aprender cómo orar acerca de nuestro sufrimiento. Escuche. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El pasaje leído nos dice que Dios le había permitido experimentar a Pablo experiencias espirituales superiores al resto de los cristianos. Experiencias espirituales. Él dice que vio el paraíso, no sabe si en la carne o en el espíritu, pero él fue llevado a ver cosas que no le es dado ver a los hombres, escuchar cosas que no le es dado escuchar a los hombres. Ni a mí ni siquiera, dice Pablo, me fue dado el poder de revelar estas cosas. Pero lo que hay allá es glorioso. No hay forma de poder, dice, no le es dado al hombre poder explicarlo. Gloria a Dios. ¿Cuánto van para allá? Le dio experiencias superiores, pero con estas experiencias venía también el peligro del orgullo. De manera que Dios, previendo el peligro, hizo algo para mantenerlo equilibrado. En un sentido, es como que aquí encontramos la repetición en la vida de Pablo de lo que le pasó a Job. Que Dios le dio permiso a Satanás, en este caso le dio permiso a Satanás para que lo abofetee a Pablo y con esa experiencia lo mantenga constantemente humilde. Un aguijón en la carne para que todos los días Satanás
le dé de bofetadas y él permanezca humilde. No sabemos lo que es el aguijón en la carne. Algunos dicen que es un tipo de enfermedad en los ojos, otros he escuchado que dicen que son las golpizas que le daban a él por causa del Evangelio. Hay un montón de suposiciones, pero la Biblia no dice qué es el aguijón en la carne. Por lo tanto, no es necesario saberlo. Lo que sí sé que la mayoría de nosotros vamos a tener un aguijón en la carne. Para que Dios encuentre que nosotros reaccionamos con equilibrio. ¿Qué es el aguijón en la carne? No es tu suegra, no es tu suegro, no es tu yerno. Es algo que nos hace doler mucho en la carne y que nos mantiene humilde. No es necesario entonces saberlo. Sea lo que fuera, lo que a Pablo le tocaba sufrir y la tentación que él tenía que vencer era no disminuir por causa de lo que le estaba pasando su servicio al Señor. Porque ¿qué hace la mayoría de las personas cuando entra en una etapa de sufrimiento y de tribulación? Le mando un mensajito al pastor porque ya ni lo llama. Le mando un mensajito, pastor, por un mes no voy a servir. Y el pastor dice, ¿por qué? Y porque estoy atravesando pruebas. Le mando algo de sorpresa, ¿no? Qué bien. Casi que le diría, mira si yo hago lo mismo. Entonces, ¿cómo deberíamos orar acerca de nuestro sufrimiento? El pasaje nos señala por lo menos 3 maneras posibles de hacerlo. En primer lugar, podemos orar para escapar del sufrimiento. ¿A cuánto le gustaría escapar del sufrimiento? Podemos orar para escapar del sufrimiento. Esta es una respuesta normal, lógica, y nadie te criticaría si lo haces. Porque es normal. Jesús, él quiso escapar del sufrimiento, ¿sí o no? Sí, él oró 3 veces. Terrible sufrimiento que venía sobre él. Dijo, Señor, Padre, si es posible, líbrame. Pablo dice que oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón. El pasaje no nos dice, pero, por ejemplo, si el tema era de enfermedad de Pablo, él era muy amigo de un tal Lucas que escribió Hechos de los Apóstoles, que escribió el Evangelio de Lucas. Él era conocido como el médico amado, es decir, que era doctor. Seguramente si era algo de enfermedad, le habría ido a consultar a Lucas, che, ¿cómo puedo aliviar esto que me está pasando? Y no era pecado, no está mal querer aprovechar todos los medios posibles que tenemos como para salir adelante en el sufrimiento que nos toca pasar. Es más, el rey Ezequías, dice la Biblia, en Isaías 38, la estaba pasando mal, y viene Isaías y le dice, mira, hacete una especie de crema con esto de higo y vas a ser sano. Y fue sanado. No está mal acudir a los médicos para que el dolor se alivie. En mi experiencia personal, yo creo que hay numerosas promesas en la Biblia acerca, por ejemplo, de sanidad divina. Hay innumerables, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero cuando se trata de un aguijón en la carne, entra a funcionar específicamente el propósito de Dios sobre tu vida para mantenerte equilibrado por alguna razón. Entonces, por más que usted ore, porque a mí me ha pasado, en el momento de peor aflicción, he orado para que Dios sane a otros y fueron sanados. Hemos orado juntamente con mi esposa con personas que hacían 2 años que estaban adentro de un hospital. Oramos, clamamos a Dios y Dios las libró, pero Dios no respondió a nuestra oración. Porque hay veces que Dios trata con nosotros el tema de un aguijón, algo que nos quiere mantener en sufrimiento.
porque hay un propósito. Puede que Dios quiera que crezcas en vez de retirar el sufrimiento. Hay veces que Dios utiliza el sufrimiento para llevarte por pasos desde la niñez espiritual hacia la madurez espiritual. Paso a paso. Y lo que Él quiere es enseñarte a depender de su gracia. No es fácil, pero es un camino que Dios quiere hacer con sus hijos. Usted como padre quiere que sus hijos permanezcan toda la vida en niñez. Que no se le pueda exigir nada porque usted dice, pero es un niño. Es una niña, tiene 30 años. ¿Qué le puedo exigir? Que usted quiere que crezca. Y Dios también quiere que usted crezca. Que vaya pasando de la niñez a la madurez, a la adultez. Puede que Dios te discipline a veces para que aprendas a obedecer ciertas áreas donde no le querés entregar al Señor. Conozco una persona que iba a una campaña y Dios le estaba hablando una y otra vez acerca del cigarrillo. Y ahí estaba, luchando con una cosa y la otra. Dice, pastor, ore por mí para que de una vez por todas me saque este vicio, porque ya no sé más qué hacer. Así que cuando estaba en su casa prendió el cigarrillo y se lo puso al revés. Se quemó todo el labio. Vino enojado, mire lo que me pasó. Y claro, como no se podía poner nada en el labio, una semana fue libre del vicio. No quería ponerse nada en la boca, ni comer quería. Chau, abstinencia, todo desapareció. No hizo falta una segunda oración. Pero hay veces que el sufrimiento te hace que puedas superar cosas. ¿Amén? En cuanto a vicios. Hay gente que no puede dejar el tema del alcohol. Y le cuesta el tema del alcohol. Y ora, y ahí está. Y hay veces que ese mismo alcohol que no querés dejar, te manda al hospital. Y el médico te pega una apurada, dice, mira, si usted no deja el alcohol, va a morir de cirrosis. Y medio que se asusta, ¿no? Después no hace falta otra oración. Es más, aconseja a otro, no tomes. Dios no respondió, hermano, a la oración de Pablo, ni le quitó el aguijón. La oración del apóstol Pablo para escapar del sufrimiento quedó sin respuesta. Si Dios no responde a tu oración, no te enojes. No te amargues. Hay veces que nos amargamos contra Dios y venimos y hasta ni siquiera queremos adorarle, no queremos cantar. Lo que sí te recomiendo, sigue clamando a Dios, porque en la aflicción tenemos que orar a Dios. Seguí clamando. La fe te va a conectar con los recursos divinos. Y Dios tiene recursos inagotables que te va a ayudar a pasar los momentos de tribulación, los momentos de angustia, y va a transformar tus desilusiones en victoria. Amén. Así que deja a un lado tu egoísmo y permite que todo salga, pero a la manera de Dios. No según tus caprichos. A veces, en vez de librarte y escapar, Dios te otorga mayor gracia y poder para poder desarrollarte a través del sufrimiento. Así que nuestra oración acerca del sufrimiento puede optar también por un segundo enfoque según el pasaje, y es que podemos orar para aguantar el sufrimiento. La segunda opción, orar para aguantar el sufrimiento. Pablo era judío de nacimiento, pero ¿sabe qué? Él era por elección ciudadano romano. Y si alguien sabía de aguante en aquella época, eran los ciudadanos romanos. Ellos fueron enseñados bajo una filosofía y ellos eran estoicos. Es decir, que constantemente hablaban de ser hombres y aguantársela y saber aprender a sufrir con
silencio. Así que hacían hincapié en la obediencia, el valor y la indiferencia al dolor. Esa era la filosofía romana. Tenemos muchas razones para creer que Pablo, por lo que él cuenta en las epístolas, él era un hombre valeroso y que podía haber aprendido a aguantar el dolor sin quejarse. Se nota que era un hombre muy valiente. ¿Cuántos de ustedes, a ver los hombres, se la aguantan en el dolor? O le preguntan a las mujeres. Por ejemplo, cuando te das un martillazo en el dedo. La mujer sufre por ahí en silencio y dice, me golpeé, y le sangre por todos lados. Cuando el hombre se golpea y se sacó una uña, se entera hasta la otra punta de la ciudad. Es más, saca un WhatsApp así y le manda fotos por todo el mundo. Y hasta se graba como llora. El hombre no es tan... la mujer es como que soporta más el dolor, porque Dios la creó así, vaso de hierro. Ah, no, frágil era. ¿Sí? Se la aguanta más en el dolor. Por eso Dios le dio para que la mujer tenga los hijos, no los hombres. Pero se la aguantan más. Pero Pablo parece que era un hombre que se la aguantaba en el sufrimiento, era muy valiente. Pero este enfoque de aguantar el sufrimiento presenta algunos problemas. Para comenzar, no todo el mundo tiene esa fortaleza de aguantar, no tiene esa fuerza interna. Por más que oremos, Señor, ayúdame a resistir, ya se está desmayando cuando está orando. No tiene la valentía para resistir. A veces simplemente no tenemos fortaleza. Porque a veces decimos, Señor, necesito fortaleza, y uno escucha un testimonio y dice, gloria a Dios por ese hermano, pero yo no soy igual que ese hermano. Yo soy débil, no tengo esa fortaleza. Simplemente no tenemos la fortaleza necesaria para pasar esos sufrimientos. Pero aún si podemos enfocarnos en el tema de aguantar, hay un segundo dilema, hay otro problema que trae este problema de aguantar el sufrimiento. Cuando uno aguanta el sufrimiento, tiende a glorificar al hombre en vez de glorificar a Dios. Ese hermano que aguanta el sufrimiento quiere pasar a contar testimonio, para que la gloria sea para él mismo, no para Dios. Nunca escuché un testimonio que no glorifica a Dios, sino que glorifica la misma persona. De eso hay mucho, que dice, y cuando oré, y cuando esto, y cuando yo, y cuando yo, y cuando yo, y cuando yo, y todo gira alrededor de yo. Ese testimonio hace hincapié en uno mismo, y Dios no quiere eso. Por eso Dios no está a favor de que oremos para aguantar el sufrimiento. Nos sentimos orgullosos, ¿sabe de qué? Nos sentimos orgullosos de nuestra fortaleza y de nuestro valor. Somos los dueños de nuestro destino. Y la razón que Dios le dio a Pablo para su aguijón en la carne fue para evitar que se enorgulleciera. El aguante humano, entonces, con todo lo excelente que pudiera llegar a ser, no resuelve el problema de Pablo, solo lo haría peor. Estaría Pablo orgulloso de su sufrimiento. Y hay hermanos, y especialmente hermanas, que están orgullosas de su sufrimiento. Y dicen, no hay nadie que sufra como yo, gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque me toca pasar esto, aquello, lo otro, soporto, y cuenta un montón de cosas, y tiene razón, pero está orgullosa de tanto sufrimiento. Nadie como yo, gloria a Dios. Otra consideración es que tenemos solo una cierta cantidad de fortaleza interna. Hay veces que nosotros decimos, Señor, quiero aguantar esto, pero no se necesita agotar toda la fortaleza que tenemos. ¿Por qué?
Porque usted tiene un problema y si se enfoca solamente en eso, está usando toda la fortaleza para aguantar solamente su sufrimiento. ¿Y qué le queda para la vida diaria? ¿Qué hace usted cuando se le agotan los recursos? ¿Por qué? Porque está canalizando solamente todo lo que tiene en aguantar, en aguantar, en aguantar lo más que pueda. Pero la vida no consiste solamente en su sufrimiento. Tiene que sacar poder para ayudar y para poder aliviar a su esposa y embarazada. Ahora hay que ayudarle. Y hay que ayudarle. Hay que ayudarle a los hijos. Hay que salir a proveer para todos los días comer. Inclusive hasta tengo que ser amigable con mis vecinos y tengo que aguantar al patrón. Y hay un montón de cosas, pero si yo agoté mi fuerza solamente en esa prueba, en esa tribulación, no me queda resto para nada. Hay otro enfoque con el tema de aguantar. Y es que tiene que ver un poco con una vida hipócrita. Veo que hay gente que dice, pastor, yo me la aguanto y no aflojo y estoy con esto, con el Señor y me estoy tomado de su mano y decimos todo gloria a Dios y ¿querés que oremos por vos? No, yo me la aguanto, pastor. Y en esto salgo adelante solo. Cuando uno va y pregunta a la familia, dice, no, pero es un rezongón terrible. Ya no lo aguantamos más, por eso lo mandamos al culto. No, acá anda todo el día con la cara larga. Todo el día renegando de esto. Y ni siquiera renega también de usted. Reniega del Señor, reniega por las pruebas. Y se da cuenta que la vida hipócrita también es muy corta. Porque no dura mucho ese tema de la hipocresía. Y damos un doble mensaje. Por un lado decimos que está todo bien, me aguanto el sufrimiento. Por otro lado, dejo mucho que desear en mi vida privada, no en la pública, sino donde no me ven. El tema es que cuando nos descubren viviendo esta mentira, ya muchas veces es tarde, porque los que están al lado nuestro no quieren venir a la reunión, no quieren ser creyentes. El uso correcto del sufrimiento ayuda a formar el carácter, mi hermano, pero una vida de fingimiento erosiona el carácter. Aun si nuestro fingimiento tiene la intención hasta de proteger a nuestros seres queridos. Porque hay veces que no lo hacemos a propósito, pero llega un momento que nos descubren. Así que es posible que aguantar sea el mejor enfoque con lo que cuentan los inconversos, pero no los cristianos. Los hijos de Dios conocen un camino mejor. ¿Cuál es el camino mejor? Que podemos orar a Dios para hacer que nuestro sufrimiento trabaje para nosotros. Podemos hacer que el sufrimiento trabaje para nosotros, sea nuestro siervo. ¿Cuánto quieren someter al sufrimiento y dejarlo a merced suya? Gloria a Dios. Si oras para escapar del sufrimiento, entonces se está diciendo que el sufrimiento es tu enemigo. Debes evitarlo. De esta forma puedes estar frustrando el plan de Dios. Si oras para aguantar el sufrimiento, estás diciendo que el sufrimiento te domina. Y te verás a ti mismo en esclavitud cuando Dios te ha creado libre. El sufrimiento no tiene que ser tu enemigo ni tampoco dominarte. ¿Cuál debería ser entonces tu relación con el sufrimiento? La respuesta Dios la dio a Pablo. El sufrimiento debe llegar a ser tu siervo. En otras palabras, si tú oras para escapar del sufrimiento y Dios no te responde, no ores para simplemente aguantarlo. Ora para hacer que el sufrimiento trabaje a tu favor y no trabaje en tu contra. ¿Cómo podemos hacer que nuestro sufrimiento trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra? En la experiencia de Pablo que leímos recién, podemos descubrir algunos de los pasos que nosotros podemos dar. En primer lugar, debemos aceptar el sufrimiento como un don de Dios. ¿Vieron que la gente ora por dones? Señor, dame el don del sufrimiento, te voy a dar. Y te manda el sufrimiento. Porque tenés que crecer.
Tenés que dejar de ser niño y empezar a madurar. Entonces Él te da el don. Dice la palabra que Pablo puso ahí, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Quién le dio ese aguijón? Dios. Me fue dado. Me fue dado. Me fue otorgado esto. No se lo pedí, pero Dios me lo dio. Aceptación no es resignación. No es rendirse al fatalismo, no. La aceptación incluye gratitud, disposición, es decirle gracias Dios. Estoy dispuesto a hacer, Señor, de mi vida tu voluntad. Es la única manera en que podremos aprovechar la situación para poder ministrar a los demás. Si lo que nos viene lo aceptamos como un regalo de parte de Dios. Yo conocí a un pastor que era nuestro presidente de la asociación. Él estuvo 30 años pastoreando la iglesia en silla de ruedas. Y nos daba lástima, porque su personalidad, su aceptación de la situación, es más, nos superaba en muchas cosas a todos nosotros. Conozco a otro pastor que el 80% de su páncreas está muerto. Y él dice, mi vida está en las manos de Dios. Me dio a morir cuando Dios quiera. Así que él sigue trabajando para el Señor con toda la fuerza que él tiene. Y no mengua un tranco. Es decir que se puede, mi hermano. Pero hay que reconocer que lo que uno tiene le fue dado. Le fue otorgado. Dios sabe por qué. Solamente Dios sabe el por qué. Segundo, debemos acudir a Dios y entregarle lo que Él nos ha dado. Solo cuando vemos nuestra experiencia como un don de Dios, para que nosotros podamos movernos y desenvolvernos, podemos tomar eso y devolvérselo a Dios y decirle, Señor, esto que me das, esta forma de vivir, la entrego para que sea puesta en tu altar de adoración a Dios. Que mi vida sea una expresión de adoración a Dios. Amén. Que cuando la gente te vea, no diga, oh, pobrecito, mira cómo está. Diga, no, qué ejemplo. Qué ejemplo de hombre o qué ejemplo de mujer. Su forma de vivir glorifica a Cristo. Se ve que está tan metida con Dios que Dios es que le da la fuerza y el poder para vivir de esa forma, para aguantar eso que está aguantando. Tercero, debemos prestar atención a su mensaje. ¿Por qué? Porque al principio, ¿cuántas veces oró Pablo? 3 veces. Oró una vez, ¿Dios le respondió? No. Oró la segunda vez, ¿Dios le respondió? No. Oró la tercera vez fervientemente, ¿Dios le respondió? No. Dios guardó silencio. ¿Y qué hace usted cuando hace una pregunta o una petición y del otro lado guardan silencio? Conozco mujeres que se enloquecen. No me habla. No me dice nada. Conozco hombres que ante el deseo de que haya una respuesta y no hay, se enloquecen. Se desesperan. Creen que es el final de todo. Por eso hay que aguardar. Porque Dios también quiere que nosotros aprendamos a crecer y aprendamos a tener oído para oírle. Él guardó silencio y lo fue preparando, porque cuando Dios le iba a hablar a Pablo, tenía que estar calmo, tenía que estar preparado, porque el mensaje era el siguiente: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Me gusta esa expresión y la aprendo de memoria, pero yo no sé si usted la entiende. ¿Qué le dijo el Señor? Mi gracia, Pablo, es todo lo que vos necesitás. Mi gracia es todo lo que vos necesitás. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. ¿Se entiende? Pablo pudo darse cuenta de cuán débil era, pero cuán fuerte era Dios. Cuanto más débil es usted en su circunstancia, vea el gran poder que tiene Dios. Descubrió que la gracia de Dios y el poder eran suficientes para identificar su sufrimiento y hacer que todas estas cosas trabajara para él. ¿Qué pasa cuando sus recursos se agotan? Los hijos de Dios tienen un abastecimiento inagotable de todo lo que necesita a causa de la gracia de Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que Él es el Padre, el Dios de toda gracia. ¿Necesitas gracia? ¿Necesitas gracia? Él es el Dios de toda gracia. La promesa es que en Santiago 4:6 dice, Él da mayor gracia. Él da mayor gracia, significa que Él da gracia con generosidad. Si necesitas gracia para poder atravesar el sufrimiento, porque le dijo a Pablo, bástate mi gracia, es decir, mi gracia es lo único que necesitas. Dice la Biblia en Santiago que Él te da generosamente. Mucha gracia, te da generosamente. Gracia significa que todo lo que recibimos no lo merecemos, ni lo hemos ganado o hemos hecho méritos para ello. La gracia de Dios fluye generosamente de su corazón amoroso a causa de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando usted sabe que es fuerte, es débil. Pero cuando sabe que es débil para poder atravesar lo que se le ha dado para atravesar, su fuerza lo hace a usted entender que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Nuestra confesión de debilidad, porque usted puede decir, pastor, yo no puedo aguantar esto. No me dan la fuerza para poder aguantar esto. Si usted confiesa eso, usted está confesando, necesito el gran poder de Dios. Amén. Necesito de Él. Nuestra confesión no es derrota, es una solicitud donde usted firma, solicito victoria. Necesito su victoria en mí. Porque cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. Debemos vivir, hermano, para la gloria de Dios. La frase esa que dice en 2 Corintios 12:10, dice, todo esto lo soporto, lo sufro por amor a Cristo. ¿Por quién soporta usted la aflicción? ¿Por qué soporta lo que tienen que soportar? ¿Por qué hubieron hombres que soportaron lo indecible? Tómese el trabajo y lea Hebreos capítulo 11. Hay héroes de la fe a los cuales Dios le dio portentosos hechos para hacer. Lo usó de una manera maravillosa. ¿Me está escuchando? Pero hay otros que no. Busquen Hebreos allí, en casa, esa frase, y otros. ¿Y otros? ¿Otros qué? Que prefirieron el vituperio. Prefirieron que Dios no lo responda. Prefirieron un montón de cosas, decir que no, ¿sabe por qué? Porque le esperaba algo mucho mayor. En el más allá. Por amor a Cristo, Dios, no me diga por qué sufro, porque sé que soy indigno de saberlo, dice una oración antigua.
pero ayúdame a creer que en realidad sufro por amor a ti, Señor. Dios quiere otorgar gloria presente del sufrimiento a sus hijos, pero Él también promete, hermano, escuche, alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Amén? Primera de Pedro 1:7. Hay un pasaje en 2 de Corintios 4:17 que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Amén. El sufrimiento aquí, lo que pasamos por él, hermanos, es algo leve, momentáneo. Nos espera la gloria con él. Esta leve tribulación. ¿Sabe cuál era la leve tribulación de Pablo? Lea 2 de Corintios capítulo 11, en casa. Esa leve tribulación. Momentánea, pasajera, produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando algo malo te suceda, por supuesto, debes orar. No estoy hablando de las consecuencias donde tenés que poner el pecho a la bala, porque hay actos que usted tiene que sufrir las consecuencias. El que siembra, cosecha. Pero cuando hablamos de un aguijón en la carne, es algo que le viene de arriba, le viene sin esperarlo, le viene sin merecerlo. Le fue otorgado, le fue dado. Algo para que usted viva humillado y dependiendo de Dios. Pero cuídate de no tratar de manipular a Dios a través de la oración, para que se haga tu voluntad, sino se tiene que hacer la voluntad de Dios. Una declaración de un gran hombre de Dios resume muy bien lo que se debería hacer en la oración en nuestra vida. Dice, la vida es mucho más santa cuando hay menos petición y deseo, y más esperar en Dios. Cuando las peticiones se convierten en la mayoría de las cosas en acciones de gracias, ore hasta que sus oraciones lo hagan olvidarse de sus propios deseos y lo integren en la voluntad de Dios. Se nos ha dado la oración como un medio por el cual obtener las cosas buenas de la tierra, sino más bien se nos dio mediante el cual aprendamos a funcionar sin ellas. No como un medio para escapar del mal, sino como un medio para llegar a ser más fuerte para enfrentarlo. Claro, este es un tipo de oración profunda, un tipo de oración de persona madura. Alguien sugirió, no ores pidiendo una vida fácil, ora pidiendo ser un hombre fuerte. No ores pidiendo una tarea equivalente a tus fuerzas, ora por un poder que sea igual a tus tareas. Mis hermanos, en tiempo de sufrimiento que hoy puedas estar pasando, pueden ser oportunidades de cambio, de transformación, si aprendes a orar acerca de ellos. Pregúntale a Dios, Señor, ¿por qué este sufrimiento? ¿Por qué tengo que atravesar esto? Seguramente Dios te va a responder. Dios quiere que usted crezca. Amén. Oramos al Señor.